Cuando mi esposo me echó sin un céntimo y una maleta vieja, creí que lo había perdido todo, hasta que la tarjeta más ridícula que tenía. Cambió mi vida, nunca imaginé que una mañana tan gris pudiera contener tanto peso sobre mis hombros. Mientras cruzaba las puertas del Banco Central de Madrid, sucursal Salamanca. Sentí que cada paso resonaba demasiado fuerte en aquel piso de mármol. Era como si el eco recordara a todos los presentes lo fuera de lugar que yo estaba ahí. Con mi ropa arrugada, con mi cansancio a cuestas, y con aquella tarjeta bancaria vieja que sostenía entre los dedos, tembloroso sin que pudiera evitarlo. La tarjeta era tan antigua que parecía más una pieza de museo que un medio de pago. El plástico estaba rayado, opaco, los números casi invisibles. Me sentía ridícula llevándola. Ridícula y desesperada. Era lo único que tenía. Avancé hacia el mostrador tratando de ocultar mi nerviosismo, pero mi respiración traicionó mi intento. Me acerqué al empleado. Un hombre mayor de gafas que se deslizaban por su nariz. Su placa decía, Ernesto Cañizares. Disculpe, murmuré evitando mirarlo a los ojos. Sé que esto es un fastidio. Pero necesito comprobar si esta tarjeta aún sirve. Mi padre me la dio hace años. No tengo idea de lo que pueda haber. Él me ofreció una sonrisa cortés profesional. Casi cálida. No se preocupe. Vamos a ver qué encontramos. Tomó la tarjeta entre sus dedos con una delicadeza que me sorprendió. Observó ambos lados. Frunció ligeramente el ceño ante el desgaste evidente y finalmente la pasó por el lector. Esperé escuchar el pitido que indica un error. Estaba preparada para eso, después de todo, la tarjeta parecía un objeto abandonado en el tiempo. Pero en lugar del sonido esperado, sucedió algo distinto. Muy distinto. El rostro de Ernesto se tensó. Sus ojos se clavaron en la pantalla y parecieron agrandarse detrás de sus gafas. Hizo una pausa, parpadeó, volvió a mirar los datos. Y su respiración cambió. Algo no estaba bien. O estaba tan bien que parecía imposible. ¿Pasa algo?, pregunté sintiendo como mi garganta se estrechaba. Pero él no respondió. Solo levantó la cabeza con un gesto que no supe interpretar. Luego hizo una señal a uno de los guardias que se encontraban cerca. Vi como dos hombres con uniforme azul empezaban a acercarse, y el estómago se me hundió. Señora Molina, dijo Ernesto con voz seria, casi temblorosa, necesito que me acompañe. Por favor. ¿Acompañarlo a dónde? ¿Por qué? ¿La tarjeta está mal? ¿Está bloqueada? ¿He hecho algo malo? No obtuve respuestas. Solo la insistencia suave pero firme de un empleado cuya actitud había cambiado por completo. El guardia levantó la cinta de acceso para que yo pudiera pasar al área interna. Mis piernas parecían de plomo. Podía sentir las miradas de la gente detrás de mí, cuchicheando. Preguntándose qué habría hecho esa mujer con cara de agotamiento para que la seguridad del banco interviniera. Me condujeron a una pequeña sala privada. Una mesa, 2 sillas. Y un ordenador. Nada más. Ernesto cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien pudiera escuchar desde afuera. Antes de continuar, dijo finalmente. Voy a necesitar su DNI. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la cartera. Le entregué el documento mientras la ansiedad subía por mi pecho como un torrente. Ernesto lo revisó, tecleó algo en el ordenador, comparó datos, hizo preguntas básicas para verificar mi identidad. Respondí una por una, sin comprender el motivo de tanto protocolo. Finalmente se quedó en silencio. Un silencio espeso. Un silencio que anunciaba que algo enorme estaba ocurriendo. Tragué saliva. Por favor, dígame qué está pasando. Él apoyó las manos sobre la mesa, respiró hondo y me miró como si estuviera a punto de cambiar mi vida para siempre. Antes de que dijera una sola palabra, sentí que mi pecho se cerraba. Algo estaba a punto de romperse. Algo muy grande. Y entonces, mientras mi corazón golpeaba con fuerza, la verdad se abrió paso en mi mente como un eco inevitable. 3 días antes, mi vida ya estaba destruida, 3 días antes de entrar al banco. Yo estaba de pie frente a la casa donde había vivido durante 12 años.
Una casa que conocía cada rincón de mis risas, mis discusiones, mis sueños, y que, sin embargo, ya no me pertenecía. Ni siquiera a nivel simbólico. Era como si, de un día para otro, me hubieran borrado de mi propia vida. Recuerdo el olor de los jazmines del jardín, ese aroma que siempre me tranquilizaba. Aquella mañana, en cambio, me revolvió el estómago. Ricardo estaba en la puerta, con los brazos cruzados, observándome como si yo fuese una intrusa que había llegado sin avisar. Clara, no hagamos esto más largo, dijo. Con esa frialdad que tantas veces confundí con cansancio. Los abogados fueron claros. Todo está a mi nombre. La casa, las cuentas, los coches. Tú firmaste el convenio. No tienes derecho a reclamar nada. Yo llevaba una sola maleta en la mano. Una maleta. 12 años resumidos en un rectángulo de tela desgastada. Ricardo, susurré. Intentando mantenerme firme, no tengo a dónde ir. No he tenido tiempo de organizar nada. Solo necesito unos días. Lo siento, Clara, pero no puedo permitirlo. Esa frase, pronunciada con neutralidad absoluta, me perforó por dentro. Y entonces apareció ella. Leticia Vaquero con sus tacones altos. Su perfume caro y esa sonrisa de superioridad que siempre escondió detrás de un trato dulcemente falso. Llevaba una carpeta en la mano. Como si estuviera evaluando el inmueble que acababa de conquistar. Ricardo, dijo con un tono suave, casi cariñoso, aunque sus ojos estaban llenos de triunfo, deberíamos entrar. Tenemos que revisar lo de la reforma del salón. Mi salón. Mi casa. Mi vida. Sentí como las piernas me fallaban por un momento. Leticia me miró como quien evalúa a alguien que ya no cuenta. Clara, de verdad, es mejor que empieces de cero. Todo esto ya no te pertenece. Era una despedida disfrazada de consejo. Una despedida humillante. Ricardo dio un paso hacia mí. Puedes llevarte lo que esté en esa maleta. Lo demás. Sabes que es mío. Está en los papeles. ¿De verdad vas a hacer esto?, pregunté con la voz quebrándoseme. Después de todo lo que hice por ti. Dejé mi trabajo. Mis oportunidades, todo para apoyarte. Él solo encogió los hombros. Las cosas cambian. Ya está hecho. Por favor, vete. Y ahí lo supe. Para él, yo ya no existía. Solo era un estorbo administrativo. No lloré. No le di ese gusto. Simplemente levanté mi maleta y me alejé sin mirar atrás. Sintiendo como la piel de mi espalda ardía bajo las miradas de ambos. Como si mis pasos fueran los de una desconocida abandonando la escena de un crimen emocional. Caminé por Madrid sin rumbo durante horas. No recuerdo exactamente por dónde pasé, calles, avenidas, plazas, todo se mezclaba en una niebla espesa de incredulidad. Solo sentía el vacío. Un vacío tan profundo que incluso el sonido de los coches parecía distante. Como si el mundo estuviera demasiado ocupado para darse cuenta de que yo me estaba derrumbando. Cuando revisé mi bolso buscando dinero, lo único que encontré fueron 43 euros. Ese número se me quedó grabado como una sentencia. Con 43 euros no se empieza de cero. Con 43 euros apenas se sobrevive. Al caer la noche, mis pies me llevaron hasta un hostal barato en Carabanchel. El edificio tenía una fachada descuidada y un letrero de neón parpadeante que anunciaba habitaciones económicas. El recepcionista apenas levantó la vista cuando pagué por una noche. Subí las escaleras sintiendo el olor a humedad y tabaco antiguo mezclado en el aire. La habitación era pequeña, con un colchón hundido y una ventana que daba a un callejón lleno de grafitis. Me senté en la cama y por primera vez en todo el día. El silencio fue tan contundente que me dejó sin aire. Abrí mi maleta buscando algo que me devolviera un sentido de pertenencia. Una señal de que no había perdido absolutamente todo. Moví ropa, documentos viejos, un jersey que ya no me quedaba, y entonces mis dedos tocaron un sobre amarillento. Era grueso, con mi nombre escrito en la letra firme de mi padre. Supe sin saberlo realmente que ese sobre no era casualidad.
Que él me estaba hablando desde el pasado. Y así, en una habitación fría con 43 euros y el corazón en ruinas, encontré la primera pieza del misterio que me llevaría de vuelta al banco 3 días después. Aquel sobre amarillento permaneció en mis manos durante varios segundos, como si tuviera peso propio. Lo había visto antes, años atrás, pero nunca lo había abierto. Supongo que fui guardándolo de mudanza en mudanza sin atreverme a enfrentar lo que contenía. La verdad es que nunca superé la muerte de mi padre. Simplemente aprendí a seguir respirando sin él. Me senté en la cama del hostal, respiré hondo y abrí el sobre con cuidado, como si pudiera deshacerse entre mis dedos. Dentro había una tarjeta bancaria vieja, con los números casi borrados, y una hoja doblada que aún conservaba su letra firme, esa que reconocería incluso dormida. Clara, hija mía. Si algún día te ves sin nada, esta tarjeta te ayudará. Guárdala. Confía. Te quiere, papá. Leí esas líneas 1, 2, 5 veces. Y aún así no las entendí. Mi padre había muerto cuando yo tenía 19 años. Trabajó hasta el último día como conserje de un edificio antiguo del centro, arreglando fugas, cambiando bombillas. Llevando herramientas de un piso a otro. Nunca fuimos ricos, a veces ni siquiera estables. Él reutilizaba zapatos y evitaba comprar ropa nueva porque decía que todo se puede remendar si una tiene paciencia. Y aún así me estaba diciendo que esta tarjeta ¿me ayudaría si algún día me veía sin nada? Ese día había llegado. Yo lo había perdido todo. Pero la tarjeta parecía un objeto inútil. Un recuerdo más que un recurso. Sentí un nudo en la garganta. No solo por la pobreza en la que estaba hundida, sino por la culpa. La culpa por habernos distanciado cuando yo me fui a estudiar a Salamanca. La culpa por no haber vuelto tanto como él habría querido. La culpa por pensar que tenía toda la vida para hablar con él y quedarme sin tiempo. Apreté la carta contra mi pecho y lloré. No de desesperación, sino de un dolor mucho más profundo, el que nace cuando uno se da cuenta de que no valoró a tiempo lo que tenía. Cuando por fin se me agotaron las lágrimas, tomé la tarjeta entre mis dedos. Era tan vieja que parecía un fósil. Dudé. ¿Cómo iba a tener saldo una tarjeta emitida hace casi 2 décadas? ¿Y si mi padre jamás tuvo dinero, esperaba que encontrara? Pero también sabía que ya no tenía opción. Con 43 euros, una maleta medio vacía y un matrimonio destruido, cualquier rayo de esperanza era suficiente. Dormí poco aquella noche. El hostal estaba lleno de ruidos, puertas que se cerraban, voces en el pasillo, un televisor a todo volumen en alguna habitación. Pero creo que lo que realmente me mantuvo despierta fue el miedo. Miedo a enfrentar la realidad de que la tarjeta estuviera vacía. Miedo a confirmar que ni siquiera mi padre podía ayudarme ya. A las 6 de la mañana me levanté. Me puse la ropa menos arrugada que tenía. Me peiné con los dedos y me miré en el espejo del baño común. Parecía cansada, rota, más vieja de lo que era. Pero aún así salí. El camino hasta el Banco Central de Madrid, sucursal Salamanca, me pareció eterno. Caminé parte del trayecto porque no quería gastar en metro. El aire frío de la mañana me despertó lo suficiente, pero no calmó la sensación de que estaba a punto de hacer el ridículo más grande de mi vida. Recuerdo cómo mis manos temblaron al empujar la puerta del banco. Todo era mármol, silencio y personas bien vestidas. Yo destacaba como un borrón fuera de lugar. Acerqué la tarjeta a mi pecho, respiré hondo y me puse en la fila. Solo quería comprobar si la tarjeta servía, o si estaba completamente sola. Y ahí, justo cuando estaba por enfrentarme al empleado, la imagen se difuminó en mi mente, conectando de golpe con el presente. La voz de don Ernesto Cañizares volvió a resonar en mis oídos. Señora Molina, necesito verificar su identidad. ¿Puede mostrarme su documento? El interrogatorio estaba terminando. Pero yo aún no entendía nada. El verdadero impacto estaba a punto de comenzar. Ernesto terminó de escribir algo en el ordenador y luego se quedó en silencio, observándome como si necesitara confirmar que yo realmente era la mujer que aparecía en su pantalla. Cuando al fin levantó la vista, su expresión había cambiado. Ya no era la sonrisa cortés de un empleado de banco, ahora había algo mucho más serio,
casi solemne. Muy bien, señora Molina, dijo mientras revisaba por última vez mi DNI. Su identidad coincide plenamente con la información registrada. Necesito que mantenga la calma con lo que voy a explicarle. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí cada golpe en mis sienes. La tarjeta. ¿Está a mi nombre, entonces? Sí, respondió con un tono grave. Pero no es una tarjeta corriente. Pertenece a un fideicomiso. Parpadeé. No entendí nada. ¿Qué? Un fideicomiso, repitió articulando despacio, como si temiera que mis nervios rompieran el aire. Un fondo privado creado hace muchos años. A nombre de su padre. Mi respiración se detuvo un instante. Debe haber un error. Mi padre nunca tuvo dinero. Era conserje. Vivíamos con lo justo. Ernesto no discutió mis palabras, simplemente suspiró y giró la pantalla ligeramente sin dejarme verla todavía. Señora Molina, comprendo su confusión. Pero lo que estoy viendo aquí no corresponde a un trabajador con ingresos modestos. No dije nada. No podía. Una parte de mí empezaba a pensar que todo aquello era algún tipo de broma cruel. Ernesto se levantó de la silla sin previo aviso. Permítame un momento, murmuró. Abrió la puerta y llamó discretamente a uno de los supervisores. Después regresó con una carpeta, mientras el guardia de antes volvía a situarse cerca. No por sospecha, lo entendí después, sino por protocolo. Al parecer cualquier movimiento de grandes fondos obligaba a activar medidas de seguridad internas, y yo sin saberlo. Estaba desencadenando una alerta mayor. El supervisor, un hombre calvo de traje oscuro, se inclinó sobre la pantalla. Intercambiaron unas palabras en voz baja. Yo solo veía sus gestos tensos, sus cejas arqueadas, sus miradas de incredulidad. Era como si allí dentro hubiese una bomba a punto de explotar y ellos intentaran averiguar si era real. Por favor, dije finalmente, incapaz de soportarlo más. Díganme qué está pasando. Solo quiero saber si la tarjeta tiene algo, aunque sea 50 euros. Ernesto se giró lentamente hacia mí. Señora Molina. No estamos hablando de 50 euros. Tragué saliva. 100. Él negó con la cabeza. No, 200, dije con un hilo de voz. No. Señora. Su tono ya no dejaba espacio para suposiciones pequeñas. Mis manos sudaban. Sentía las piernas flojas, como si estuviera a punto de caerme de la silla. Ernesto respiró hondo, abrió la carpeta y colocó sobre la mesa una hoja recién impresa. Con un gesto suave me la acercó. Debe ver esto usted misma. Me incliné lentamente. Al principio las cifras eran líneas borrosas que mi mente se negaba a procesar. Luego mis ojos descendieron hasta el final de la página, donde aparecía el balance total del fideicomiso. Y entonces, mi mundo dejó de moverse. Había tantos dígitos que tuve que contarlos uno por uno. Como una niña que aprende a escribir números grandes. 10, 11, 12 dígitos. El número era tan absurdo que sentí el estómago hundirse. Eso no puede ser real, susurré. Es absolutamente real, dijo Ernesto con suavidad. Hemos verificado con los registros históricos. Su padre, Jorge Molina Serrano, creó este fideicomiso hace más de 20 años. El capital proviene de un acuerdo de participación en un proyecto inmobiliario. Mi voz apenas salió. ¿Qué proyecto? Ernesto abrió otra carpeta y señaló un documento. El complejo Torres Castellana. Fue construido sobre un terreno que pertenecía a su familia. Su padre vendió la propiedad, pero no aceptó un pago único. Negoció un porcentaje de los beneficios futuros. Me quedé congelada. Mi padre que remendaba sus propios zapatos. Mi padre que rechazaba coger el autobús para no gastar. Mi padre había negociado algo así. Pero nosotros éramos pobres. ¿Por qué nunca usó ese dinero? No lo sé, respondió Ernesto con sinceridad. Lo único claro es que nunca retiró ni un céntimo. Todo quedó protegido en este fideicomiso. Destinado exclusivamente a usted.
Me llevé una mano a la boca. Una oleada de lágrimas me subió a los ojos sin permiso. Era demasiado. Demasiado para entender. Demasiado para aceptar. Señora Molina, añadió Ernesto con voz calmada, estamos hablando de varias decenas de millones de euros. Y son legalmente suyos. Solo suyos. Mi respiración se volvió irregular. Sentí que la habitación giraba. No sabía si iba a reír, llorar o desmayarme. Era como si hubiera cruzado una puerta invisible y mi vida ya no fuera la misma. Nunca volvería a serlo. Su padre, dijo Ernesto con un respeto profundo. Quería asegurarse de que cuando llegara el momento, usted tuviera libertad. Libertad. Una palabra enorme. Una palabra que en ese instante me asustó más que cualquier pobreza. Me quedé mirando el documento comprendiendo que aquel número jamás sería solo un número. Era el inicio, o el final, de todo lo que había sido mi vida hasta ese día. Ernesto dejó los documentos sobre la mesa y, con el mismo cuidado con el que un médico entrega un diagnóstico, me señaló un apartado subrayado. Mis ojos viajaron por aquel texto legal que parecía escrito en otro idioma. Lleno de cláusulas, porcentajes y términos que jamás había escuchado. Y aún así. Una frase destacó como una luz en mitad de la oscuridad, CEO propietario registrado en acuerdo de participación. Sentí un escalofrío. Mi padre. ¿Era dueño de un terreno?, pregunté casi en un susurro. Ernesto asintió. CEO propietario silencioso. Según estos archivos, heredó la parcela de un tío suyo. En aquel entonces. No valía casi nada. Era un área industrial abandonada. Pero cuando comenzó el proyecto de Torres Castellana, aquella parcela se volvió estratégica. Sin ella, el complejo no podía construirse. Me llevé una mano a la frente. Pero mi padre nunca habló de esto. Nunca mencionó tierras ni contratos. Ni nada parecido. El acuerdo fue discreto, explicó Ernesto. Los desarrolladores le ofrecieron un pago rápido. Pero él pidió algo poco común, un porcentaje fijo de las ganancias futuras. Creyeron que sería simbólico. Nadie imaginó que el proyecto transformaría la zona entera. Mi padre. Mi padre con sus botas remendadas, negociando con empresarios de traje. Mi padre que jamás cursó estudios formales en economía, demostrando más visión que todos ellos. Sentí un nudo quemándome la garganta. Aquel hombre que caminaba bajo la lluvia para ahorrar un billete de autobús. Había pasado 20 años observando cómo su fondo crecía sin tocarlo jamás. ¿Por qué no lo usó?, murmuró mi voz quebrada. Ernesto no respondió de inmediato. Quizá porque no existía una respuesta exacta. Quizá porque él, como yo, comprendía que la lógica de un padre no es contable sino emocional. Me dejé caer contra el respaldo de la silla y por unos segundos volví a ser la niña que esperaba a que él regresara de un turno doble. Lo recordé entrando por la puerta con su uniforme gastado, oliendo a detergente barato y metal húmedo. Lo recordé sirviéndose un plato de sopa tarde por la noche mientras me preguntaba cómo iba la escuela. Lo recordé tarareando canciones viejas mientras arreglaba fugas en nuestro baño. Y recordé otra cosa. Pequeña, pero ahora evidente. Nunca gastaba en él. Nunca. Todo era para mí. Apreté los labios para contener las lágrimas que amenazaban con escaparse otra vez. Ya no me sorprendía entender por qué mi hermana, Judith, siempre me había mirado con resentimiento. Para ella papá me había dado cariño, atención, y ahora descubría que también me había dado un legado que ella jamás sospechó. Mi hermana nunca lo aceptará, dije sin querer como un pensamiento en voz alta. Ernesto me dedicó una mirada prudente. Los documentos son claros, el fideicomiso tiene un único beneficiario. Su padre fue muy específico. Sí. Lo fue. Había elegido. Y yo sabía que para Judith, esa elección sería una herida más profunda que cualquier disputa familiar. Ernesto deslizó hacia mí un formulario. Necesito que firme aquí para activar el acceso temporal. Después prepararemos el contrato para trasladar los fondos a su nueva cuenta. Todo conforme a ley.
Tomé el bolígrafo con manos temblorosas. Mi nombre quedó escrito de forma irregular, casi infantil. Jamás había firmado algo tan trascendental. Jamás había firmado algo que pudiera cambiar el destino de mi vida de forma tan inmediata. Cuando dejé el bolígrafo sobre la mesa, sentí una mezcla extraña, gratitud, miedo, dolor, y una determinación que no sabía que tenía. Aquella riqueza súbita no me hacía feliz. No inmediatamente. Traía consigo el peso de mi padre, la ausencia de mi madre, el resentimiento de mi hermana, la traición de Ricardo. Y los años que pasé sin entender los sacrificios que él había hecho calladamente para que yo, algún día, no me viera atrapada en manos equivocadas. Respiré hondo. Me limpié las lágrimas con la palma de la mano. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, fuerza. No solo económica. Fuerza interna. Una que se construye a base de golpes y abandono. Miré a Ernesto con una calma nueva. No volveré a permitir que nadie me pisotee, dije. Más para mí que para él. Y en ese instante lo supe con absoluta claridad, mi padre no me había dejado dinero. Me había dejado libertad. Cuando salí del despacho de Ernesto Cañizares, todavía tenía la impresión de caminar dentro de un sueño del que no sabía si quería despertar. Sostenía los documentos como si fueran frágiles, como si una simple ráfaga de viento pudiera borrar la verdad que acababa de descubrir. Una parte de mí solo quería esconderme en una esquina tranquila y llorar. Otra parte, una parte nueva, desconocida, estaba empezando a despertar. Y esa parte quería respuestas. De camino al exterior, mientras esperaba el ascensor privado por el que Ernesto me había recomendado salir, algo me golpeó de repente, Ricardo. Su rostro, su voz. Su frialdad cuando me echó de casa. Recordé su mirada satisfecha, casi victoriosa, cuando me dejó con una sola maleta frente a la acera. Era como si hubiese disfrutado haciéndome sentir pequeña, insignificante, dependiente. Dependiente. Esa era la palabra. Él pensaba que yo no tenía nada. Y necesitaba que siguiera así. Cuando por fin salí del banco, me apoyé contra la pared de mármol exterior y abrí mi móvil. No sabía muy bien qué buscaba, solo sabía que necesitaba entender por qué Ricardo se comportó como lo hizo. Y de forma casi automática. Escribí su nombre en varios registros públicos, bases de datos de empresas, deudas, hipotecas. No esperaba encontrar demasiado, pero lo encontré todo. Ricardo estaba endeudado hasta el cuello. Su empresa inmobiliaria tenía préstamos pendientes con bancos pequeños, de esos que no perdonan retrasos. Además, había demandas civiles abiertas por clientes insatisfechos con obras defectuosas. ¿Y Leticia? Leticia también aparecía vinculada a una transacción sospechosa, un traspaso de fondos entre ambas empresas para maquillar balances. Me quedé inmóvil. No me había echado por casualidad. No había sido rabia, ni orgullo. Ricardo necesitaba deshacerse de mí antes de que la verdad saliera a la luz. Yo podía haber sido una carga legal, un obstáculo en su inminente caída. Recordé entonces todas las discusiones de los últimos años. Cómo había insistido en que dejara mi trabajo porque no tenía sentido que nos sobrara dinero. Cómo criticaba cada una de mis amistades hasta que terminé perdiéndolas. Cómo revisaba mis gastos, mis horarios, mis llamadas. Cómo incluso sin levantar la voz, me hacía sentir vigilada, como si cada paso que daba necesitara su permiso. No era amor. Era control. Me temblaron las manos de rabia. Pero respiré hondo. Ahora tenía algo que él jamás imaginó, poder. Y no hablo del dinero. Hablo de la verdad. Saqué la tarjeta de presentación que Ernesto me había dado, licenciado Álvaro Requena, especialista en herencias, fideicomisos y litigios patrimoniales. Lo llamé de inmediato. Me atendió una asistente y sorprendentemente, dijo que podía verme ese mismo día. Cuando llegué al despacho, ubicado en un edificio elegante cerca del Paseo de Recoletos, sentí como si estuviera entrando a otro mundo. Requena me recibió en una sala amplia, llena de carpetas perfectamente ordenadas y documentos legales. Le conté todo, el desalojo. La tarjeta, el descubrimiento del fideicomiso, los documentos. Él escuchó en silencio, tomando nota sin interrumpirme.
Cuando terminé, levantó la vista con una expresión seria. Clara, dijo con un tono que mezclaba profesionalidad con honestidad, Ricardo no solo es un manipulador. Ha cometido irregularidades graves. Algunas pueden considerarse fraude inmobiliario. Otras directamente delito. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y Leticia?, pregunté. Cómplice. Encubridora. Y probablemente beneficiaria directa. Me pasó varios documentos que había consultado en su base de datos interna y señaló uno en particular, una transacción reciente donde Leticia aparecía como firmante. Lo que veo aquí, continuó, es que Ricardo sabía que su empresa estaba cayendo. ¿Y si tú hubieras tenido algún activo a tu nombre durante el matrimonio? Él habría intentado apropiarse de él para salvarse. El hecho de que te haya echado así es una maniobra desesperada de alguien que quería quedar libre de cualquier responsabilidad contigo antes de su colapso. Me quedé fría. Luego Requena añadió algo más, además. Usted no sabe esto, pero alguien intentó acceder a información bancaria asociada a su nombre hace unos meses. Una solicitud que fue rechazada. Pero que dejó rastro. Sentí la piel erizarse. Ricardo, murmuré. Álvaro no confirmó ni negó, pero su silencio lo dijo todo. Entonces abrí mi carpeta. Saqué los documentos que Ernesto me había impreso, incluyendo la hoja donde se definía el fideicomiso y las cláusulas que impedían cualquier reclamación de terceros. Los puse sobre la mesa. Quiero que haga lo que sea necesario, dije con voz firme. Quiero proteger este fondo. Y quiero que investigue a Ricardo a fondo. Si ha dañado a otras personas, quiero que salga a la luz. Requena asintió despacio. Con estos documentos podemos abrir un procedimiento de investigación patrimonial y solicitar medidas preventivas. Usted tiene un caso sólido. Me quedé mirando la puerta del despacho. Por primera vez desde que todo comenzó, mi respiración se volvió estable. Por primera vez. Sentí que tenía voz. Y no solo voz. Tenía poder. Poder real. Y Ricardo estaba a punto de descubrirlo. Nunca olvidaré el silencio extraño que hubo la mañana en que Álvaro Requena me llamó por primera vez con noticias concretas. Era un silencio pesado. Como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento. Yo estaba en la pequeña habitación del hostal, sentada en la cama, mirando el suelo sin ver nada realmente. Y entonces sonó el teléfono. Clara, dijo Álvaro, ha comenzado. Mis manos se tensaron alrededor del móvil. La agencia tributaria y el área de inspección urbanística han abierto procedimientos formales contra la empresa de Ricardo. Hemos presentado la documentación anónima relativa a sus irregularidades. Ahora se están movilizando. No dije nada. No podía. Una parte de mí sentía vértigo. Otra un alivio oscuro que no sabía si aceptar. Durante los días siguientes, las noticias llegaban en ráfagas breves, revisiones contables, solicitudes de expedientes. Verificaciones de licencias, citaciones para declarar. El castillo que Ricardo había construido sobre mentiras empezaba a resquebrajarse. El caos interno. Varias fuentes internas, empleados que preferían mantenerse en el anonimato, informaron que Leticia y Ricardo habían comenzado a tener discusiones cada vez más violentas. Gritos detrás de puertas cerradas, reproches, acusaciones mutuas. Ella le exigía explicaciones sobre ciertas transacciones. Él le echaba en cara decisiones que, según él, había tomado para salvar la empresa. Pero ambos sabían la verdad, aquello ya no tenía salvación. El acercamiento hipócrita. Entonces, una tarde. Mientras caminaba hacia el despacho de Álvaro, mi móvil vibró. El nombre en la pantalla hizo que me detuviera en seco. Ricardo. Contesté. No por querer escucharlo, sino por asegurarme de que no tuviera margen para tergiversar las cosas después. Clara, su voz sonaba extraña, demasiado suave, casi quebrada. Esa suavidad falsa que solo aparece cuando alguien teme perderlo todo. He estado pensando en lo nuestro. Todo ha sido muy rápido, muy duro. Tal vez podríamos hablar. Me mordí la mejilla para contener una carcajada amarga. Hablar, repetí. Ricardo.
Me echaste de casa como si fuera una intrusa. Fue un mal momento, insistió. Yo pensé que lo mejor era tomar distancia. Pero te veo, y no puedo evitar preocuparme. ¿Dónde estás viviendo? ¿Estás bien? Cada palabra era veneno envuelto en terciopelo. Estoy perfectamente, respondí manteniendo la voz tranquila, firme, casi fría. No necesito nada de ti. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Clara, mira, sé que tenemos diferencias, pero tal vez podamos resolver esto de manera amistosa. Tú y yo siempre fuimos buenos socios. ¿Socios? La palabra me quemó el oído. Ricardo, dije dejando caer la armadura por un instante, tú nunca me viste como una socia. Me querías aislada. Controlada. Invisible. Eso no es cierto, murmuró, aunque sonaba más como una disculpa automática que como una defensa real. No vuelvas a llamarme, concluí. No tenemos nada que hablar. Colgó sin despedirse. Y aunque la conversación me dejó temblando, también me dejó algo que nunca había sentido al hablar con él, poder. La llamada decisiva esa noche, el teléfono volvió a sonar. Era Álvaro. Clara, escuche con atención. Hemos confirmado desvío de fondos. Ricardo movió dinero entre cuentas ficticias para sostener la empresa artificialmente. Es grave. Muy grave. Me quedé sin aire. ¿Y ahora qué pasa? Se ha activado un protocolo policial. Mañana habrá un registro oficial en su oficina. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de una justicia silenciosa que, por primera vez, se inclinaba hacia mí. El día del registro, a la mañana siguiente, las imágenes circularon rápido, funcionarios entrando al edificio de la empresa. Documentos incautados, ordenadores registrados, empleados inquietos mirando desde los pasillos. Leticia llegó más tarde que Ricardo. Entró con gafas oscuras y la mandíbula apretada. Él, en cambio, intentaba mantener la compostura, aunque su rostro decía lo contrario, estaba pálido, desorientado. Con ojeras marcadas. Horas después, mis fuentes me enviaron un mensaje: Ricardo se ha quedado helado. Le han bloqueado todas las cuentas. El proyecto Castellana queda paralizado hasta nuevo aviso. Me senté en la cama del hostal. No lloré. No reí. Solo respiré hondo, dejando que el peso del momento se asentara dentro de mí. Por primera vez en toda esta pesadilla. Yo no era la que perdía. Yo no era la que temblaba. Yo no era la que pedía respuestas. Era Ricardo. Y su caída acababa de comenzar. Nunca imaginé que la libertad pudiera sonar tan silenciosa. Cuando firmé el alquiler del pequeño piso en Salamanca, el administrador me entregó las llaves sin ceremonia, como si fuera un trámite más. Para mí, sin embargo, representaba el primer acto de autonomía real que hacía en años. El piso era modesto, con paredes blancas recién pintadas y un par de ventanas que daban a una calle tranquila. No había muebles, salvo una mesa vieja y una silla que chirriaba. Pero era mío. Nadie podía ordenarme salir. Nadie podía subir el tono de voz y recordarme que todo estaba a su nombre. Cerré la puerta detrás de mí y apoyé la frente contra la madera. Respiré. Era aire nuevo. Aire limpio. Aire mío. Las primeras compras de una vida nueva con el adelanto autorizado del fideicomiso, fui por primera vez a un supermercado sin tener que revisar compulsivamente los precios. Compré lo básico: pasta, verduras, aceite, pan fresco. Luego, tímidamente, añadí algo que había olvidado que también merecía: fruta. Recuerdo haber agarrado unas fresas y haber sonreído sola, como una niña que recupera algo que le habían quitado sin explicación. Después fui a una tienda de ropa. No para comprar lujo, no lo necesitaba. Compré unos vaqueros, un par de blusas, una chaqueta ligera y zapatos cómodos. No sabía cuánta dignidad cabía dentro de una bolsa de papel, hasta ese día. Finalmente pedí un colchón nuevo. Cuando lo entregaron y lo extendí en el dormitorio vacío, sentí una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Dormir sobre una superficie limpia, firme, propia.
Parecía un regalo inmerecido después de tanto tiempo habitando el miedo y la incertidumbre. Aquella noche al acostarme el silencio del piso me envolvió. No había pasos tensos en el pasillo, no había portazos, no había ese susurro envenenado que siempre me hacía dudar de mi valía. Solo estaba yo, conmigo misma. Recuperando pedazos de mí. Los días siguientes los dediqué a caminar por Salamanca como quien aprende un idioma nuevo. Me perdía a propósito por las calles estrechas. Observaba los balcones antiguos, escuchaba las conversaciones ajenas en las terrazas. Sentía que cada paso borraba un poco del pasado. Como si la ciudad estuviera lijando las heridas que llevaba tanto tiempo ocultando. Una tarde entré en la biblioteca de la Casa de las Conchas. No iba allí desde que era niña, cuando mi padre me llevaba de la mano y me decía que aquí uno puede reinventarse sin que nadie se dé cuenta. Recorrí los pasillos lentamente tocando los lomos de los libros, sintiendo una ternura vieja que creí perdida. Me llevé una novela corta. No la necesitaba. Pero me gustaba la idea de que un libro volviera a hacerme compañía. También empecé a caminar por la Plaza Mayor al atardecer. El sonido de las conversaciones. Las luces encendiéndose poco a poco, los músicos callejeros, todo creaba un ambiente cálido, casi protector. Me sentaba con un café y dejaba que la vida pasara frente a mí sin exigir nada, sin pedirme nada. A veces miraba a las parejas que reían juntas y sentía nostalgia. Pero ya no era una nostalgia que doliera como una herida abierta, era una nostalgia suave. Una que anunciaba que quizá algún día podría volver a confiar en algo parecido al amor. Reflexiones desde la paz con el paso de las semanas. Entendí algo que jamás me habían enseñado: la paz verdadera no es ausencia de ruido. Es ausencia de miedo. Cada mañana me despertaba sin sobresaltos. Cada decisión la tomaba yo. Cada movimiento tenía un propósito. No vivía esperando la aprobación de nadie, ni temiendo el siguiente comentario hiriente. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, mi respiración se hizo más profunda. Mis hombros dejaron de estar siempre tensos. Mis pensamientos se volvieron más claros. Había vivido años atrapada en un abuso que no siempre dejaba marcas visibles. Pero ahora tenía espacio. Tiempo. Luz. Y por primera vez desde que todo comenzó, supe con absoluta certeza algo que me estremeció: mi renacer acababa de empezar. Aquel miércoles por la tarde, mientras acomodaba un pequeño estante que había comprado para mi sala, escuché el timbre sonar con una insistencia que no era normal. Me sobresalté. Nadie sabía realmente dónde vivía, excepto mi abogado y la administración del edificio. Me acerqué con cautela, miré por la mirilla, y mi cuerpo entero se tensó. Era Ricardo. Pero no el Ricardo impecable, calculador y arrogante que yo recordaba. Ese hombre había desaparecido. Frente a mi puerta había una versión deshecha, ojeras marcadas. Barba de varios días, el pelo revuelto, la camisa arrugada. Tenía la mirada de alguien que lo ha perdido todo y aún no entiende cómo se desmoronó tan rápido. Golpeó de nuevo, esta vez con la palma abierta. Clara, por favor. Sé que estás ahí. Abrí la puerta solo unos centímetros. ¿Qué quieres? Él tragó saliva. Y por un segundo pareció a punto de llorar. Déjame entrar. Solo un momento. Necesito hablar contigo. Quise decir que no. Quise cerrar la puerta y terminar allí mismo la escena. Pero parte de mi espíritu necesitaba escuchar lo que venía. Necesitaba cerrar un capítulo que llevaba años envenenando mi vida. Abrí la puerta con frialdad y me hice a un lado. Ricardo entró tambaleándose. Como si le costara seguir de pie. Se quedó en medio de la sala, mirando alrededor con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Así que, ¿vives aquí?, murmuró. No sabía dónde estabas. No tenías por qué saberlo, respondí. Se pasó la mano por la cara y respiró hondo. Leticia me dejó. Lo dijo como quien confiesa un crimen. No por remordimiento sino por humillación. Me dejó porque todo se vino abajo. Inspecciones, congelamiento de cuentas, los socios reclamando. Tú sabes cómo funciona este mundo, Clara. Cuando las cosas van mal,
todos desaparecen. Me alegro de que al fin lo entiendas, dije sin levantar la voz. Ricardo me miró como si esperara compasión. Yo, necesito tu ayuda. Solo un préstamo. Algo pequeño para estabilizarme. Después, cuando todo se solucione, te lo devuelvo. Te lo juro. Solté una risa amarga. ¿Un préstamo? ¿A mí? Clara, no me hagas esto, dio un paso hacia mí. Sé que las cosas entre nosotros no terminaron bien. Pero tú siempre fuiste buena. Siempre tuviste corazón. Y ahora que estás mejor, que tienes más posibilidades, no sé, pensé que. ¿Pensaste que seguiría siendo la misma mujer a la que podías manipular? Lo interrumpí. Ricardo retrocedió apenas. No estoy intentando manipularte. Llevas años haciéndolo, respondí. Años convenciéndome de que sin ti yo no tenía valor. De que dependía de ti para todo. Años diciéndome que tú eras la estabilidad y yo solo un estorbo. Y ahora vienes aquí derrotado porque la mujer por la que me tiraste a la calle te abandonó. ¿Y quieres que te salve? Él cerró los ojos como si mis palabras lo golpearan. Clara, yo estaba confundido. No. Estabas encantado con tu poder. Mi voz no tembló. Por primera vez en mucho tiempo, era yo quien sostenía el peso de la verdad. Ricardo se acercó de nuevo, lento. Como si temiera que algo pudiera romperse en el aire. Yo te amé, Clara. No lo dudes. Y sé que cometí errores, pero podemos intentar arreglarlo. Podemos empezar de cero. Tú y yo siempre fuimos un buen equipo. Cuando dijo eso, extendió la mano y tomó la mía con suavidad, como si aquel gesto pudiera borrar años de humillación. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. No por nostalgia, sino por una repulsión que jamás había sentido tan clara. Retiré la mano con firmeza. No vuelvas a tocarme. Ricardo abrió mucho los ojos, herido. Clara, te lo ruego. No me dejes así. Estoy desesperado. Lo sé, respondí. Y no es mi problema. Sus labios temblaron. Se pasó la lengua por ellos, nervioso. ¿Entonces no vas a ayudarme? Me quedé en silencio un momento. Miré a ese hombre que alguna vez me hizo creer que yo era poca cosa. Ese hombre que me expulsó sin pudor. Que me borró de su vida con la misma facilidad con la que otros borran un correo electrónico. Ese hombre que había derrotado mi autoestima durante años. Y finalmente pronuncié la línea que marcó el punto más alto de todo lo que había vivido, la frase que puso fin a mi última sombra de dependencia: Ricardo. Yo ya no soy la mujer que tú destruiste. Él parpadeó confundido como si no entendiera. Y entonces añadí. Con una calma que nunca imaginé tener, y tú ya no tienes acceso a nada que me pertenezca. Ni a mi dinero, ni a mi vida. Lo vi hundirse lentamente. Como un castillo levantado sobre arena. Y por primera vez al verlo caer, no sentí odio. Sentí libertad. El viento frío de Salamanca siempre me ha parecido distinto al de cualquier otra ciudad. No corta, limpia. Mientras caminaba por el cementerio. Sosteniendo un pequeño ramo de flores blancas, sentí que cada paso era una conversación silenciosa con mi padre, como si él estuviera esperándome desde hacía años. Cuando llegué a su tumba, respiré hondo. No lloré de inmediato. Me incliné. Toqué la piedra con la punta de los dedos y sentí el frío transformarse en un extraño consuelo. Hola, papá, susurré. Perdón por tardar tanto. El silencio que me rodeó no fue vacío, estaba lleno de todas las palabras que nunca dijimos, de todos los sacrificios que ahora, por fin, entendía. Coloqué las flores sobre la lápida y me senté en el pequeño banco cercano. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos se acomodaran en mi pecho, sus manos trabajadas. Su voz tranquila, sus silencios protectores, aquella frase que escribió en la carta. Si algún día te ves sin nada, hija, esta tarjeta te ayudará. Esa tarjeta. Ese pedazo de plástico viejo que sin saberlo, él convirtió en mi salvavidas. Papá, mi voz tembló por primera vez, al final gané. Pero no gané dinero. Gané mi vida. Y creo que eso era lo que tú querías.
Las lágrimas llegaron sin dolor, suaves, como si también ellas necesitaran despedirse. Una promesa nueva. Me quedé allí un largo rato, pensando en las mujeres que vi en el hostal de Carabanchel. En las miradas perdidas de quienes no sabían cómo empezar de cero, en todas las que fueron despojadas de su autoestima por alguien que decía quererlas. Pensé en mí misma. No hace tanto tiempo caminando con 43 euros en el bolsillo y el alma en ruinas. No voy a olvidar de dónde salí, dije en voz baja. Y no voy a ser la única que renazca. En ese momento lo decidí. Crearía un proyecto para mujeres en situaciones de abuso económico y emocional. No sería caridad, sería acompañamiento, herramientas, conocimiento. Algo que mi padre, con su humildad y su silencio, habría aplaudido sin decir una palabra. Quería que su legado no se limitara a un fideicomiso inesperado, sino que se convirtiera en un puente hacia la dignidad para quienes ya no encuentran el suyo. Renacer con sentido. Cuando me levanté para irme, el cielo comenzaba a tornarse rosado. Las luces de Salamanca encendían de a poco su resplandor cálido. Me quedé mirando ese horizonte que ya no me daba miedo. Había atravesado la humillación, la pérdida, la soledad y el engaño. Había tocado fondo sin que nadie lo notara. Pero también había descubierto algo que ningún tribunal ni banco podía certificar: mi propio valor. Antes de marcharme, apoyé la mano sobre la piedra una última vez. Gracias, papá, por darme lo único que no sabía que tenía, la fuerza para elegirme a mí misma. Di unos pasos hacia la salida, sintiendo que cada pisada era más firme que la anterior. El aire frío volvió a rozarme la piel, pero ya no me hacía estremecer. Era el aire de una vida nueva. Y mientras el sol terminaba de asomarse, pensé con absoluta claridad: a veces la justicia no llega desde afuera, sino desde la mujer que finalmente decide levantarse.